Muy buenos días, hermanos. Nuevamente nos encontramos en la casa del Señor para meditar en la palabra, como también para cantar, que ya lo hicimos, y para orar. Saludamos a todos los hermanos que están en sus casas, que nos están sintonizando, están con nosotros. Les saludamos en el nombre del Señor. Y también a todos nuestros hermanos que nos ven fuera de nuestro país, los hermanos en los Estados Unidos especialmente, que nos están viendo. Les saludamos, los hermanos de California, la familias en California, en Los Ángeles, en San Francisco, en muchos lugares donde nos sintonizan, como también en Boston, en Nueva York, en Rhode Island, donde muchos hermanos nos comunican que están con nosotros. Así que les saludamos en el nombre del Señor en esta preciosa mañana. Y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada día, cada mañana que amanece. Las misericordias tuyas son con nosotros y son nuevas cada día. Oramos, Señor, para que esta mañana pues sea una mañana especial en el cual, Señor, podamos aprender un poco más de tu palabra o recordar lo que ya sabemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Que podamos ser, Señor, creyentes fieles, creyentes que obedecemos tu palabra, creyentes que vivimos en el Espíritu, creyentes que tu Espíritu Santo nos sature, nos llene y que vivamos en la plenitud del Espíritu. Oramos, Señor, y pedimos bendición espiritual como material para todos nuestros hermanos que están con nosotros. Bendícelos, Señor, dales toda tu ayuda, Señor, ayuda espiritual, ayuda material, física, económica. Señor, que tú estés proveyendo a cada familia lo que ellos necesitan. Y oramos, Señor, para que también esta pandemia, Señor, pueda desaparecer ya y ya no podamos estar con esta situación tan difícil que hemos vivido, pero que esto termine ya, Señor, porque la iglesia necesita congregarse, Señor, para aprender y luego salir para enseñar. Así que, Padre, pedimos tu bendición y tu ayuda. Y oramos, Señor, con cualquier hermano que esté padeciendo de alguna enfermedad, de algún problema, Señor, que tú estés a su lado, tú lo consueles, tú lo sanes, tú lo liberes, tú le das, Señor, le des el gozo de la vida espiritual. Padre, en tu nombre oramos y pedimos tu ayuda y que tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra, el consejo que podamos aprender en esta mañana o recordar para nuestra vida cristiana. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos cantado y hemos dicho: grandes cosas Cristo ha hecho por mí. Cristo ha hecho por nosotros grandes cosas. Y esas grandes cosas hay que vivirlas. Hay que vivirlas. Y para vivir esas grandes cosas hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Para vivir esas grandes cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros, hay que estar firmes en la libertad con que Jesucristo nos hizo libres. Y una de las grandes cosas que nosotros hemos recibido es que Cristo nos ha librado de la condenación eterna. Cristo nos ha librado de la condenación eterna. Los creyentes tenemos que recordar eso y vivir eso, Señor. Vivirlo cada día, cada momento. Saber de que el Señor Jesús nos ha librado de la condenación eterna. Somos libres del infierno. Somos libres de la condenación. Y eso hay que recordarlo cada momento. También el Señor Jesús
nos ha librado de este presente siglo malo. Es lo que hemos estado estudiando. Estamos haciendo un repaso de lo que estamos estudiando en la carta a los Gálatas. Cristo nos ha librado del presente siglo malo. O sea que los creyentes no debemos de vivir de acuerdo al mundo o como el mundo vive, porque tenemos libertad del mundo. El siglo malo se refiere al mundo, el sistema de vida del mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces los creyentes tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar verdaderamente la diferencia como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Vivimos en el mundo, pero no vamos donde el mundo va. Vivimos en el mundo, pero no practicamos lo que el mundo hace. Por eso el Señor Jesús nos ha librado de este presente siglo malo. También Cristo nos ha librado para que hagamos la voluntad de Dios. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el hombre? Y esto lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en la palabra, y solo resta de que nosotros la descubramos en la Biblia. Para eso hay que leer la Biblia, para eso hay que estudiar la Biblia, para eso hay que entender la Biblia y hacer una especie de un estudio inductivo de la palabra para que podamos nosotros entender la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, vemos algunas cosas. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad. La voluntad de Dios es que nosotros le obedezcamos a Él. La voluntad de Dios es que estemos firmes en la fe. La voluntad de Dios es que andemos con Él. La voluntad de Dios es que le imitemos a Él. La voluntad de Dios. Así que Cristo nos ha librado para que hagamos la voluntad de Dios. También hemos dicho que Cristo nos ha librado para predicar un evangelio completo. Cristo nos ha librado para que prediquemos un evangelio completo, no un evangelio falso, sino un evangelio bíblico y completo. Cada creyente, cada hijo de Dios está en la libertad para predicar el evangelio, para enseñar el evangelio. El que no lo hace sigue siendo cautivo. Viven en cautividad. Si un creyente no está predicando el evangelio, vive una especie de esclavitud. Vive esclavo a veces de la pereza, vive esclavo del mundo, vive esclavo de la carne, vive esclavo de Satanás, porque Satanás no quiere que prediquemos el evangelio. Y un creyente que no predique el evangelio está siendo esclavo por el enemigo, que es Satanás, que le cierra la boca, que le quita todo interés para que pueda predicar el evangelio. Así que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, tenemos libertad para predicar el evangelio. Y esto es lo que el Señor, lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Gálatas, lo enseña muy bien. Y la Biblia dice que Pablo fue el apóstol que fue enviado a los gentiles a predicar el evangelio. Y que Pedro fue enviado a los judíos para predicar el evangelio. Así que, y todos los apóstoles, en todo encontramos allí que el mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús fue el primero que vino a este mundo a predicar el evangelio. Y cuando yo no predico el evangelio, yo no estoy siguiendo a Jesucristo. Yo no soy discípulo de Jesucristo. Sigo siendo nada más un creyente tradicional. Pero eso no quiere el Señor.
Por eso estudiamos la Biblia, por eso vamos a la palabra, para que nosotros podamos vernos a la luz de la Biblia. Si usted quiere examinar bien el texto, usted va a encontrar de que somos llamados a estar firmes y libres para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho también que somos libres de los falsos maestros, los falsos maestros. Somos libres, el Señor, la palabra nos da libertad. Pablo escribe a los hermanos de Galacia que somos libres. Debemos de vivir la libertad de los falsos, porque los falsos entran sutilmente y enseñan otras cosas que no tienen que ver con la verdadera libertad que gozamos. Los judaizantes se introdujeron sutilmente en las iglesias para enseñar otro tipo de libertad. Y hemos dicho también que el Señor nos ha, a esto vamos a en esta mañana vamos a hablar sobre que el Señor Jesús, Cristo, nuestro libertador, nos ha hecho libres para vivir en unidad. Cristo, nuestro gran libertador, nos ha hecho libres para vivir en una verdadera unidad. Unidad. Porque la iglesia padece mucho acerca de los creyentes. A veces nosotros no cultivamos la unidad que tenemos. En Cristo estamos unidos, pero vivir esa unidad nos cuesta mucho. Y el apóstol Pablo enseña que es necesario vivir esa unidad. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno. Uno. Y esa palabra uno habla de unidad. Unidad. Aquí lo estamos viendo en Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la verdadera unidad. Y qué bueno sería que todos los que somos uno en Cristo Jesús viviéramos la unidad, practicáramos la unidad. El mundo tendría un mensaje poderoso de la iglesia, de los cristianos, de todos los creyentes del mundo, que viviéramos verdaderamente la unidad. El mundo, impactaríamos en el mundo, porque el mundo quiere ver la unidad del pueblo de Dios, la unidad en la iglesia, pero desdichadamente estamos tan distantes, tan distanciados, tan lejos los unos de los otros, que no vivimos la unidad. Aún en una iglesia local como esta, no podemos decir que vivimos la unidad, porque a veces nosotros hacemos nuestros bandos y nos dividimos y estamos haciendo a veces lo que a mí me gusta, no lo que la palabra del Señor nos enseña. En otras palabras, no vivimos la unidad. Todos los creyentes somos uno en Cristo. Esto hay que saberlo. Todos los creyentes somos uno en Cristo. Judíos y griegos, esclavos y libres. Somos uno en Cristo y no hay distinción de raza, rango social, sexo entre cristianos. Si esto existe, afecta la desigualdad espiritual ante Dios. Somos uno. En el Señor Jesús todos somos uno. Y esta es las grandes cosas que el Señor ha hecho, que ha hecho la unidad.
Jesucristo vino para salvar al mundo. Y todos los que creen en Jesucristo somos uno, somos una iglesia ante el Señor, una iglesia unida. Ya hay desigualdad, y esta desigualdad afecta la unidad. Esta igualdad espiritual tampoco es incompatible con las funciones de liderazgo y sumisión que han ordenado en las iglesias, la sociedad y el hogar. Jesucristo, aunque es igual en todo al Padre, asumió una postura y función de sumisión al Padre durante la encarnación. El Señor Jesús, Él estableció la verdadera unidad y Él estaba unido al Padre, el Padre, y por eso el Padre le envía para que venga al mundo, y el Señor Jesús en su encarnación espiritualmente es igual al Padre, y en su encarnación tuvo que ser encarnado a pesar de todo para aceptar la sumisión, o sea, se sometió al Padre aún siendo igual al Padre. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de la unidad, dice el apóstol, hablando en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues, dice Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos estaba padeciendo de la unidad. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir de sumisión, el sentir de obediencia, el sentir de acatar lo que el Padre le mandaba. También los creyentes tenemos que acatar lo que el Señor Jesús nos enseña. ¿Por qué no vivimos la unidad? Porque no nos sometemos al Padre, no nos sometemos a la palabra. No queremos obedecer la palabra. Por eso es cuando se llama a ir a predicar el Evangelio y se invita desde acá, unos poquitos vienen, el resto no quiere, no lo quiere hacer. Entonces afecta la unidad y se va para donde Él quiere y hace lo que Él quiere, menos hace lo que el Señor manda a la iglesia. Entonces allí se afecta la unidad y por eso no estamos siendo libres, porque estamos siendo cautivados siempre por la presa, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el sentir de unidad, el sentir de la necesidad del pueblo. Versículo 6, el cual dice: siendo en forma de Dios, o sea, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo nunca dijo: bueno, yo soy igual al Padre, yo soy igual a Dios, entonces por lo tanto yo no voy a ir a la cruz, por lo tanto yo no voy a morir, por lo tanto yo voy a hacer lo que yo quiero. No, el Señor se sometió a obedecer lo que el Padre le había encomendado. Eso está diciendo acá, y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó todos los atributos, todo el poder, todo lo que Él tenía. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Un siervo es alguien que sirve a su superior. Y Jesucristo tomó la forma de siervo obediente, siervo que fue a hacer lo que el Padre le mandaba hacer. Hecho semejante a los hombres, no igual, sino semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, en la encarnación, Él se encarnó, Él se humanó. Estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que hay que aprender la obediencia de Cristo.
Usted como creyente, usted como hijo de Dios, salvo por gracia, librado del infierno, librado de la atadura del mundo, tenemos que obedecer, así como Cristo lo hizo al Padre, nosotros tenemos que obedecer también. Cuando yo soy un creyente desobediente a la palabra, entonces tengo problemas grandes en la vida cristiana. Luego también vemos ahí en Gálatas 3, 26, 27 y 29. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Unidad. Todos sois, dice esta palabra, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y esto, mire, esto es grande. Dice, pues todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Algo grande. ¿Qué es usted, hermano? Hijo de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús, usted es hijo de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Eso es grande, hermano. El título más grande que existe en el mundo, en las razas, es ser llamado hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese es el título más grande. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Hija de Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿obedecemos al Padre? ¿Obedecemos a Dios? ¿Le estamos obedeciendo o no le obedecemos? ¿Estamos haciendo lo que Él nos manda o no estamos haciendo lo que Él nos manda? ¿Vivimos de acuerdo a su voluntad o no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Pero hay que saber de que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios en donde quiera que esté. Donde quiera que usted esté, usted es una hija o un hijo de Dios. Y como tal debemos de comportarnos. Debemos de comportarnos como hijos de Dios en el mundo en el cual estamos viviendo. Y demostrar a Dios y a los hombres de que somos hijos de Dios. Así que es importante. Dice, porque todos los que habéis sido, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habla del bautismo de la muerte de Cristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esa palabra importante, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos una vestimenta espiritual, tenemos un vestido espiritual como el de Cristo. Revestidos, dice, hemos sido revestidos. De Cristo estáis revestidos. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿es usted de Cristo? Amén. Dígalo con certeza. ¿Es usted de Cristo? Sí, usted es de Cristo. Y eso dice Pablo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Espiritualmente somos herederos de Abraham, somos hijos de la promesa, y somos hijos de Dios y somos de Cristo. ¡Qué grande, qué grande, qué cosa más grande, qué cosa más maravillosa! Esto es algo tremendo que si nosotros los cristianos de Dios lo consideraríamos a profundidad en nuestra vida, seríamos otro tipo de cristianos, otro tipo de evangélicos, obedientes, leales, sumisos al Señor. Amén. A todo esto decimos amén. Estamos estudiando Gálatas, estamos estudiando la carta a los Gálatas y nosotros tenemos que revestirnos de gratitud, de amor,
viviendo esta palabra que es tan importante. Vamos a hablar también que Cristo, nuestro libertador, quiere que vivamos firmes y libres de todo tipo de esclavitud. Segundo punto, Cristo, nuestro libertador, quiere que vivamos firmes y libres de todo tipo de esclavitud. Por eso el versículo clave que tenemos, Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes, estad pues firmes. El apóstol pide a los creyentes de las iglesias de Galacia que estén firmes, que no se muevan de su posición segura ante Dios, que vivan la libertad, que vivan libres ante la ley, de los mandamientos de la ley y la carne como medios de salvación, sino que se fundamenten en la plenitud de la gracia como único medio de salvación. Pablo le dice a los hermanos: manténganse firmes, firmes. Ahí están los falsos, ahí están los falsos, ahí van los falsos. ¿Quién eran los falsos? Los judaizantes. Tengan cuidado, no se dejen arrastrar de las malas enseñanzas de los judaizantes. Manténganse firmes en la gracia, porque ustedes son salvos por gracia, no por la ley, sino salvos por la gracia de Dios. ¿Qué somos nosotros? Salvos. Hoy somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Por la gracia. La salvación es un don que el Señor nos ha dado. Es una gracia. La gracia específica de Dios para todos los creyentes. Entonces Pablo está admitiendo a los hermanos, sino que se fundamenten, dice, en la plenitud de la gracia como único medio de salvación. Libres de la maldición de la ley. Somos nosotros libres de la maldición de la ley, al igual que los hermanos de Galacia. Sobre el pecado que ha realizado toda clase de esfuerzos humanos para alcanzar su propia justicia y plenitud. Nadie puede alcanzar la salvación por sus esfuerzos humanos. Por esfuerzos humanos, nadie puede ser salvo por eso, sino todos los que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesús. Vamos a ver también Gálatas 3:13 y del 22 al 26. Vamos a ir leyendo. ¿Usted tiene Biblia? No traiga celulares, traiga la Biblia. Aquí se ocupa la Biblia, no celulares. Y el que viene sin Biblia no viene al culto. Si usted viene sin Biblia, usted no viene a un culto, porque aquí se usa la Biblia. Por eso estamos aquí, estamos para estudiar la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a la palabra. Gálatas 3:13 y 22 al 26. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Claro, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró para que no vivamos en maldición de la ley. Así que, hermanos, les voy a decir otra vez: viene aquí usted al culto, traiga su Biblia, venga con su Biblia. Si no trae Biblia, usted viene a un paseo, a pasar un momentito fuera de lo común. Pero usted tiene que venir con Biblia, no con teléfonos y en la Biblia allí. No, eso es tontería. Entonces dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesucristo se hizo maldición por nosotros, entonces, que llevó la maldición nuestra, que es el pecado. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículos 22 al 26. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes.
La promesa que es por la fe, dice, fuese dada a los creyentes. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación. La salvación por gracia. Esa es la gran promesa que Dios da al hombre, a la raza humana. La promesa de que hay un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, o sea, antes que viniese Cristo, antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley. Antes de que viniese la fe, antes que viniese Jesucristo, antes que naciera Jesucristo, antes que se humanara Jesucristo, antes que se encarnara Jesucristo, antes de la ley, dice antes de la ley, ya existía entonces. Dice el versículo 23 de nuevo, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrada para aquella fe que iba a ser revelada. Aquella fe que iba a ser revelada. ¿Quién es esa fe? Es Cristo. Y el hombre deposita su fe en Jesucristo. Esa fe iba a ser revelada. O sea que se le iba a revelar al hombre que Jesucristo era el Salvador. Y el que creía en él era salvo. Encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La fe ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Dónde estamos ahora? En Cristo. La fe nos ha llevado a Cristo. La fe nos ha colocado en Cristo. La fe nos llevó hacia creer en Jesucristo. La fe hemos depositado en Cristo y estamos en Cristo y somos de Cristo y viviremos con Cristo y andaremos con Cristo y viviremos la eternidad con Cristo. No por la ley, no por lo que el hombre puede hacer, no por obras, no por ritos y ceremonias de leyes que el hombre que el hombre está haciendo, sino por lo que el Señor ha hecho, a fin de que fuésemos justificados, por la fe. Pablo es bien claro, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Justificación es que declarar al pecador sin pecado, declarar al pecador inocente, declarar al pecador libre, declarar al pecador apto para el reino de Dios. Eso está diciendo. Y eso es lo que ha ocurrido en los creyentes, en los hijos de Dios, en los que han nacido de nuevo. Eso es. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venido a la fe, ha venido Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vino Cristo, ya no existe la ley. Antes la ley era nuestro ayo, lo que nos conducía. Pero venido la fe o venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Diga amén, hermano, si él lo entiende, ¿verdad? Esto es grande. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Maravillosas cosas ha hecho el Señor con nosotros. Esto es grande. Pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Judíos que creen, gentiles, griegos, todos los que hemos creído somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Si fuera un pentecostal les dijera que le den un aplauso al Señor.
pero como no soy pentecostal, no les pido eso. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 del versículo 1 al 7. Veamos este otro pasaje. Esto es la Biblia, esta es la palabra, esta es la Biblia. Por eso traiga la Biblia, venga con la Biblia, porque vamos a estudiar la Biblia, no venimos a otra cosa. No venimos a leer un periódico acá, sino la palabra. Gálatas 4, 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El niño es llevado, es conducido por un tutor, por alguien que lo está guiando, no puede tomar decisiones. Antes éramos como niños, pero ahora no. Luego está el versículo 2, sino que estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hasta el tiempo señalado por el Padre, cuando el Padre señaló que iba a venir Cristo. Versículo 3. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero, ahí está el cambio, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, sea la venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor vino, en su primer advenimiento, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese, para que comprase a los que estaban bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo les está escribiendo a los hermanos que hemos sido adoptados. Los gentiles y judíos que han creído en Jesucristo hemos sido adoptados. La adopción la ha hecho el Señor Jesús. Nosotros hemos creído en Él y Él nos ha adoptado como hijos de Él. Esa es una adopción espiritual. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el cual clamamos Abba Padre o Papito mío. Eso quiere decir, entonces nosotros podemos clamar al Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos hijos, herederos de todo. Versículo 7. Así que ya no eréis esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Somos herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Heredamos todo lo de Dios. Heredamos todo lo de Dios. El amor de Dios. La santidad de Dios. La justicia de Dios. Todo eso heredamos de Dios. La santidad de Dios. El cristiano hereda la santidad de Dios. Y por eso es que nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros somos totalmente diferentes al mundo. También herederos de Dios por medio de Jesucristo. Pero que ahora se ha acogido a Cristo, todo el que se ha acogido a Cristo y ha recibido la salvación que Él le concede por gracia, es hijo de Dios. Gálatas 2:4, volvemos allí al capítulo 2 de Gálatas, el versículo 4, dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para que recibiésemos, para redimirnos a esclavitud. La libertad que teníamos en Cristo, le está diciendo a los hermanos de Galacia, ustedes eran libres, pero ahora que han venido estos, ustedes han vuelto a la esclavitud. Gálatas 4:6, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos vosotros, es libre. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos vosotros, es libre. La Jerusalén celestial, allí en Jesucristo que mora en Jerusalén celestial, nosotros tenemos libertad. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire qué tremendo. Mire, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Ve el versículo 2 de Romanos 8. Dice, porque la ley del Espíritu, habla del Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado. Somos libres de la ley del pecado. Sí tenemos pecado, pero no nos debe de dominar el pecado. No debemos de ser esclavos del pecado. Porque mientras vivimos en esta carne, siempre habrá pecado, pero ese pecado no debe sujetarnos. Nosotros no debemos de vivir de acuerdo al pecado. Por eso es que se le pide que a un creyente, cuando se da cuenta que ha pecado, que inmediatamente lo confiese y se aparte. Y se aparte, no siga en ese pecado. ¿Por qué? Porque no puede seguir siendo esclavo del pecado. Y el que no se aparta del pecado, pues sigue siendo esclavo del pecado. Pero eso no es la vida, una vida cristiana genuina. No es una vida cristiana verdaderamente. Cuando yo hago todo lo contrario, pues estoy pecando. Estoy pecando. Si estoy vivo pecando en una vida de pecado, pues entonces estoy mal delante de nuestro Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. La muerte eterna. La muerte eterna. Somos libres de la muerte eterna. O sea, no vamos a vivir separados de Dios eternamente. Mira, esa es la muerte eterna. Libres del yugo de esclavitud. Volvemos a Gálatas 5:1. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley era un yugo impuesto en los hermanos para que cumplieran la ley. Yugo se refiere al aparato que se usaba para controlar los animales domésticos. Los judíos se referían al yugo de la ley como una cosa buena para ellos, pero era mala. Y la esencia de la religión verdadera, Pablo argumenta que para todos los que siguen la ley como camino de salvación, la ley era un yugo de esclavitud. Un yugo de esclavitud. Ahora nosotros no estamos bajo el yugo de esclavitud. Ahora no vivimos bajo un yugo. Ahora vivimos de acuerdo a la gracia de nuestro Dios. Pero la gracia no nos lleva y no nos da licencia para pecar. La gracia nos hace vivir una vida libre del pecado, libre de la contaminación del mundo, libres de los aguijones de la carne, libres del Satanás, para vivir en gracia de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesús hace una invitación. El Señor Jesús hace una invitación. Veamos lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Aquí está la invitación de Jesús a judíos como a gentiles y a toda persona. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor Jesús. Todos los que estáis en esclavitud, todos los que estáis llevando un yugo, todos los que están haciendo esfuerzos humanos. ¿Qué les dice el Señor? Les dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso tiene que ver con que usted y yo no hacemos nada, absolutamente ningún mérito humano para obtener la salvación. Los hombres se cansan, los hombres se fatigan, los hombres están haciendo una y mil cosas para obtener la salvación. Pero el Señor Jesús dice: no. Vengan a mí, crean en mí, recíbanme a mí. Y yo les voy a hacer descansar de todo lo que humanamente ustedes quieren hacer para ser salvos. Crean en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Señor, esa es la llamada del Señor. Dice: llevad, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál sería el yugo de Cristo para nosotros? Es que nosotros vivamos imitándole a Él, vivamos representándole a Él, que demostremos al mundo de que Cristo vive en nosotros. No hacemos lo que el mundo hace, no vamos donde el mundo va, no comemos lo que el mundo come, no hacemos lo que el mundo. No, ese es el yugo, pero el yugo de gracia. Gracia en el Señor. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que ser mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor. No es el yugo de la ley. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, dice el Señor. Es fácil. No estoy de acuerdo con aquellos hermanos que dicen: mire, es que ser evangélico cuesta. Es que ser cristiano es difícil. Es que ser un hijo de Dios es la cosa más difícil que existe. Mentiras. Eso no es cierto. Jesús dice acá: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es difícil la vida cristiana. No es difícil vivir como hijo de Dios. El hombre lo hace difícil, pero no es difícil. Jesús dice que es fácil. Es fácil. El yugo de Él es fácil. Y dice: ligera mi carga. ¿Por qué? Porque el hombre muere fácilmente, y a veces a temprana edad. Muchos han muerto ahora, muchos hermanos en la fe, muchos líderes, muchos pastores en esta pandemia han muerto. Ya están con el Señor y mueren físicamente, pero viven espiritualmente y eternamente con el Señor. Así que este es el estudio que estamos llevando sobre Gálatas. Y debemos aprender, debemos de mejorar, debemos de ser instruidos en la palabra. Ser instruidos en la palabra. Pero no solamente entenderla, sino también obedecerla. Caminar de acuerdo a la palabra. Así que, hermanos, gracias a Dios porque estamos aquí y hemos celebrado este culto. Y esperamos que los que nos han sintonizado, los que han estado con nosotros, hayamos aprendido todos. Y si aprendemos, eso significa que nuestra vida cambiará, que seremos mejores cada día para nuestro Dios. Eso es aprender. Aprender significa cambio. Vamos a cambiar de actitud, vamos a cambiar de manera de vivir, vamos a ser un creyente diferente. Porque estamos en Jesucristo y somos de Cristo y somos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga
y que seamos sí edificados en la palabra. Y que cambiemos de actitud cualquier cosa que usted se dé cuenta que usted está haciendo mal, que ha entendido mal y que está practicando cosas que no son de la Biblia. Pues vengámonos a la palabra, escudriñemos la palabra, acerquémonos a la palabra, y usted y yo será bendecido y ayudado, y verá que la vida cristiana como hijo de Dios no es difícil, es fácil en el Señor si somos obedientes a nuestro Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, entender lo que tú nos enseñas, y ayúdanos, Señor, a vivirlo. Que vivamos esa verdadera unidad, la unidad en ti, Señor. Que todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos creído en ti, Señor Jesús, que podamos vivir como tú viviste aquí en la tierra. Danos poder, danos gracia, danos, Señor, la autoridad, danos, Señor, todo lo necesario para vivir una vida agradable, que te honre a ti y que glorifique tu nombre. Padre, muchas gracias por tu palabra, y tu Espíritu Santo siga haciendo obras en nuestras vidas. Que permitamos que el Espíritu nos llene para vivir en la plenitud del Espíritu y haciendo, Señor, tu voluntad, sabiendo de que no es difícil, es fácil, porque tú estás con nosotros para ayudarnos. Ayúdanos, guárdanos y bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos de nuevo para todos los que han estado con nosotros. Que Dios les bendiga, que seamos creyentes de acuerdo a la palabra, y que vivamos firmes en nuestro Señor. Dios les bendiga.